todos, Dios les bendiga. Vamos a orar para comenzar con este tiempo de palabra, este tiempo de ministración de la palabra. Amén. Padre, Dios bueno, Dios fiel, hoy te damos a ti las gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor, en las naciones, porque tú, Padre, nos has sustentado, Señor, nos has levantado, Señor, nos has traído, Señor, de las tinieblas a la luz, Padre. Has permitido, Señor, que te conozcamos. Has permitido, Padre, que te busquemos, Señor. Que cada día, Padre, anhelemos tu presencia, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor, para instruirnos. Porque tú estás aquí, Señor, para darnos aliento, para darnos vida, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos un día más. Porque nos permite, Señor, buscarte, Señor, en nuestra necesidad, Señor, en nuestra agonía, Padre. Porque cuánta necesidad hay de ti en el mundo, Señor. Oh Padre Celestial, haznos sumergir más, Señor, buscarte más, Padre. Que no estemos, Señor, divagando en el mundo, Señor, sino que estemos buscándote a ti cada día, Señor. Que busquemos tu instrucción, Padre. Que busquemos, Señor, tu presencia, Señor, que es lo que nos conviene, Señor. Instrúyenos, Señor, instruye a los hermanos, instruyen a mí, Señor, habla por medio de mi boca, Padre, para que todos seamos instruidos, Señor. Instrúyenos, Padre. Damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor, porque tú eres el único digno de alabanza, Señor, el único digno de adoración, Padre. Por eso hoy nos reunimos en honor a ti, Señor, para darte a ti la gloria, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, leer tu palabra, para que tú nos hables, para que tú nos inspires, Señor, para que tú, Padre, nos lleves a ti cada día más, para que entendamos y comprendamos quién eres tú, Señor, para que entendamos y comprendamos que tú eres el dador de la vida, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por los que están aquí conectados, por los que están aquí, Señor, en este lugar físicamente también, Padre. Damos a ti la gloria y la honra, Señor, que seas tú hablando, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches a todos mis hermanos, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Bienvenidos a este tiempo de palabra, a este tiempo de adoración, donde nos conectamos para ser instruidos, para que Dios nos hable, para que Dios sea el primero en este lugar, para que demos la honra a Él, para que nosotros sigamos exaltando a Dios. Amén. Que aquí el hombre no sea que se esté ganando una posición, que se esté ganando un lugar, sino que sea Dios el primero y el último siempre. Amén. Siempre, en todo lugar tiene que estar Dios, siempre tiene que estar inspirándonos para que nosotros podamos seguirle. Amén. Dios nos ha permitido reunirnos y Él quiere que comencemos con un estudio bíblico donde quiere enfocarnos como iglesia en Cristo. Amén. Porque sin Cristo la iglesia no es nada. Amén. Sin Cristo la iglesia estaría perdida. Amén. Porque Cristo es el fundamento, Cristo es el principio de ese nuevo pacto. Amén. Por eso vamos a ir allí a Juan 1. Vamos a comenzar un estudio basado en el libro de Juan. Amén. Este libro vamos a estudiarlo minuciosamente y vamos a dejar que Dios hable por medio de nuestras bocas. Amén. Para que fluya el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos allá a la palabra. Juan 1, versículo 1. Amén. Dice la palabra: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Amén. Y el verbo era Dios. Hermanos, muchos de los que leen este pasaje no comprenden, no saben quién es el verbo. Y si uno lo hace en el razonamiento, tampoco lo comprende, ¿sí? Porque tú te vas a la literatura, te vas a cualquier otra cosa y comienzas a pensar qué es el verbo, ¿cierto? ¿Qué dice la lengua española sobre el verbo? ¿Qué dice la filosofía sobre el verbo? ¿Y qué dice el hombre sobre el verbo? ¿Cierto? ¿Qué dice el mundo sobre el verbo? Y muchos pueden darte muchos significados acerca del verbo, ¿sí? Pero la palabra nos habla de Jesucristo. Amén. Por eso dice aquí: en el principio era el verbo. O sea, desde el principio de la creación, desde el fundamento de este mundo, el principio era Jesucristo, ¿cierto? Era Dios.
Y a eso nos trae Juan 1:1, a entender y comprender quién es Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él estaba allí en la eternidad con Dios. Amén. O sea, Él estaba en la eternidad con el Padre, con el Espíritu Santo. O sea, la Trinidad unidos estaban allí. Amén. Estaban los tres desde el principio. Por eso cuando leemos Génesis 1:1, ¿qué dice Génesis 1:1? Dice, busquémoslo aquí rápidamente, Génesis 1:1. Dice la palabra, dice, en el principio, ¿cierto? Y mira lo que dice acá el Juan 1, en el principio, ¿cierto? O sea, nos trae a que Jesucristo estaba en la eternidad, ¿cierto? O sea, estaba desde muchísimo antes. Entonces, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el principio era el Verbo, o sea, era Jesucristo. Estaban allí la Trinidad, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Que son tres personas diferentes, pero en su mismo espíritu está Dios, ¿cierto? Entonces, dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Dice Juan 8:58. Vamos a leer la palabra. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesucristo. O sea, tuvieron que pasar muchísimos instrumentos, ¿cierto? Por la venida de Jesucristo. Estuvieron allí muchísimos instrumentos, pasó Moisés, Josué, ¿cierto? Pasó también Abraham, pasaron David, Daniel, Elías. Muchísimos instrumentos tuvieron que pasar. Y mira lo que dice la palabra en Juan 8:58. Dice, Jesús les dijo, ¿cierto? A una multitud de personas les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Por eso es que a Jesucristo, ¿cierto? Él venía desde la eternidad. Y él decía, yo soy. ¿Y quién es el gran yo soy? Es Dios. ¿Cierto? El gran yo soy. Entonces, no es como muchas veces que por ahí existe una filosofía que dice, ay, no, es que si yo declaro el gran yo soy el todopoderoso, yo soy el que hago, yo soy el que digo, ¿cierto? Porque hay una filosofía que se está moviendo en el mundo ahorita, en el hombre, que dice, esa palabra es muy fuerte, ¿cierto? Pero no entienden realmente el concepto, ¿cierto? Entonces lo enfocan hacia el hombre diciendo, el gran yo soy, pero entonces lo enfocan hacia sí mismos, diciendo, es que si yo digo esa palabra, yo sé que voy a poder ganar una carrera, voy a poder ganar tal cosa, voy a poder hacer todo, pero entonces se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque es el gran yo soy que nos permite hacer todas las cosas. Amén. Entonces dice acá, voy a continuar con el 59 aquí en Juan 8, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos se fue. O sea, querían apedrearlo por decir que él venía desde la eternidad. Y por eso Juan, aquí en el versículo 1, capítulo 1, nos dice, él era el Verbo, ¿sí? O sea, él era el principio de la fundación de este mundo. Cuando no existía nada, allí estaban ellos tres, ¿cierto? Estaba ahí, estaba Dios, allí. Y ahí es cuando uno comprende que esto no es cuestión de la ciencia, no es cuestión de comenzar a decir que venimos de la evolución, sino poder comprender que venimos de la creación de Dios. Porque está el Verbo que viene desde la eternidad y creó el principio del mundo. Amén. Y entonces, ¿pero por qué decimos el Verbo aquí en la palabra? ¿Por qué decimos el Verbo? ¿Por qué? Porque Cristo es la esencia de la vida. Amén. Sin Cristo nosotros no seríamos nada. Sin Cristo no habría fundamento de la iglesia, ¿cierto? Porque la iglesia antes de Cristo estaba perdida, estaban confundidos, y aunque venían muchos profetas a hablar, muchos los rechazaban y seguían sus propias cosas, y Dios mandaba juicio, mandaba castigo sobre el pueblo, enviaba muchísimas cosas, pero el hombre seguía ya en sus propios pensamientos, en sus propios deseos, en sus propios anhelos, y no comprendían que el que les hablaba era Dios. No aconteció esto con Israel cuando salió de Egipto, que le dieron la espalda a Dios y le dieron el
el altar a un dios pagano, ¿cierto? Un dios pagano le dieron el altar. Que cuando Moisés se encontró con esto, ¿qué hizo? Se enfureció. Entonces, el verbo es Jesucristo, el cual es la esencia de nuestra vida. Amén. Él es el amor. Amén. Cuando leemos la palabra, Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando yo te digo a ti, tenemos que seguir el camino de Dios, ¿qué te estoy diciendo? Tenemos que seguir a Jesucristo, ¿cierto? Para poder llegar a Dios, tenemos que seguir el camino, ¿cierto? Que es Jesucristo. O sea, ya no solamente es el verbo, sino también el camino, ¿sí? Entonces, aquí también vemos que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando yo te digo, tenemos que seguir la verdad de Dios, pues te estoy diciendo que tenemos que seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque también es la verdad. Así es. Y cuando yo te digo, tenemos que vivir la vida de Dios, o sea, que tenemos que vivir a Cristo. O sea, ya se vuelve el verbo, se vuelve el amor, se vuelve el camino, la verdad, ¿cierto? También, mira, porque yo aquí lo tengo escrito precisamente, y es: yo soy el pan de vida, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice, alimentémonos del pan de vida, o sea, alimentémonos de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ya es el verbo, el pan. Cuando Jesucristo se encontró allí a la samaritana, ¿cierto? Que le dijo: ya no bebas más del agua de los hombres, sino que bebe de mi agua, ¿cierto? Entonces yo soy el agua, ¿cierto? Donde ya no tendrías más sed, para que no sigas bebiendo de pozos secos. Entonces el agua de vida también es Jesucristo. Entonces poder comprender esto, ¿cierto? Porque por eso vamos a este fundamento, porque comprender quién es el verbo, comprender quién es Jesucristo, porque Él seguimos, porque nos inspira a seguirle. Entonces, Él es la pasión, Él es la misericordia, amén. Él es la sabiduría, Él es la luz, porque Él vino a este mundo para darnos luz, para sacarnos de esa confusión, para sacarnos de ese enredo en el que estaba el hombre, porque tenían allí un poco de dioses y no comprendían quién era Dios. Estaban allí perdidos, estaban en pecado, lujuria, fornicación, adulterio, muchísimas cosas más, abuso sexual, muchísimas cosas, ¿cierto? Así como pasó allí en Sodoma y Gomorra. Entonces podemos comprender quién es Jesucristo, ¿cierto? Él es la verdad, la eternidad, ¿cierto? Por la eternidad, por eso venimos y leemos la creación, la eternidad. Entonces, Él era antes, ¿cierto? Él es el que es y Él es el que será. Amén. Entonces, podemos ver quién es Jesucristo, quién es el verbo, del que habla Juan en este verso. Entonces, podemos comprender lo que Dios nos quiere hablar para hacernos entender que si queremos vivir una vida para Dios, tenemos que seguir a Jesucristo. Amén. Porque muchos no le reconocieron y muchos no le siguen reconociendo. Entonces muchos de los judíos, muchos de los que están en el mundo, dicen: a mí no me hable de Jesucristo porque yo no sé quién es Él. Ese fue otro hombre más. Él vino, unos dicen que vino y ya fue un profeta, ¿cierto? Pero otros ni creen en Jesucristo. Y en otras religiones se inventaron personajes, ¿sí?, que supuestamente hicieron el nombre de Jesucristo y lo llaman de otro nombre, ¿sí? Y allá están confundidos. Están confundidos en su propio razonamiento, en sus propios deseos de su corazón. Por eso es que Dios también nos habla en la palabra y nos dice: engaños en el corazón. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar ahí por los deseos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado de lo que escuchamos, de lo que vemos, de cuál es la doctrina que se está moviendo últimamente, qué es lo que está aconteciendo, porque Dios quiere traernos a una sana doctrina. Amén. A un fundamento. Cuando Dios entra aquí también, Él es la roca de la salvación. Entonces, no solamente es el verbo, no solamente es el amor, la sabiduría, la pasión, la misericordia, la luz, el pan de vida, ¿cierto? No solamente es el agua, sino también es la roca donde nosotros tenemos que estar fundamentados. Amén. Entonces, cuando hablamos del verbo, es la expresión del significado de lo que es Dios. ¿Sí? Es la expresión del significado de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque
se resume todo allí. Cuando tú le quitas el verbo a una oración, es una oración que no tiene sentido, ¿cierto? Una oración que pierde la gracia. Y entonces, aquí el verbo es la expresión del significado de lo que es Dios, el cual vino siendo, ¿cierto?, representante de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, aquí es cuando decimos, vea, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito. ¿Bien? Estamos en capítulo 19, versículo 11 al 15. Vamos a volver a leer este pasaje. Entonces vi el cielo abierto, y en aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Mira, otro nombre, ¿cierto? Fiel y Verdadero. ¿Sí? Dice, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Amén. O sea, el Verbo de Dios. ¿Y qué es el Apocalipsis? Es la revelación de lo que ha de venir, ¿cierto? O sea, es Dios en el futuro. O sea, después de nosotros, allí sigue siendo Dios. O sea, en la prueba, Él sigue siendo Dios. En cualquier circunstancia, Él sigue siendo Dios. Amén. Podrá el hombre negar a Dios, podrá la ciencia sacar 1000 teorías, pero Él sigue siendo Dios. Amén. Jesucristo sigue siendo Dios. Amén. Vamos a Juan 17. Amén. Capítulo 1. Juan 17, versículo 1. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Amén. O sea, Jesucristo vino, se hizo carne, ¿cierto? Porque Él viene de la eternidad, viene siendo Dios, y se convierte en un hombre más. Pero Él viene a ¿qué? A morir por nuestros pecados. Amén. Entonces, cuando Él muere, Él no solamente glorifica el propósito del Padre, sino también le pide que lo glorifique a Él también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él viene para darle salvación y vida eterna. Amén. A todos. Para que conozcan de ti, dice acá. Dice, y esta es la vida eterna, que conozcan de ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Él iba a volver nuevamente allí, a la presencia de Dios, ¿cierto? A la divinidad, porque esa es la divinidad, la Trinidad. Amén. Entonces comprende eso, que Él vino, cumplió el propósito y volvió allí siendo Dios, ¿sí? Vino siendo Dios, estuvo aquí siendo Dios y volvió siendo Dios. O sea, Él no se quedó en una tumba como muchos dicen, pero es que nadie me dice que Jesucristo resucitó, nadie tiene el certificado, ¿cierto? Nadie puede comprobar eso. Pero aquí Él lo está diciendo. Dice, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que era el mundo antes? ¿Cierto? Y lo acabamos de leer en Génesis 1. No había nada, ¿cierto? Hasta que Dios dijo, hágase, ¿cierto? El cielo y la tierra. Vamos allá primero de Juan. No, vamos a ir a Juan
1:5. Amén. Juan 1:5. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Qué nos dio el Hijo de Dios? Entendimiento, ¿cierto? O sea, tuvo que pasar tantas cosas. Y antes de Jesucristo el hombre no entendía, pero después de Jesucristo el hombre comenzó a entender. Eran muy pocos los que entendían, ¿cierto? Porque Elías comprendió, Daniel comprendió, Isaías comprendió, y fueron usados por Dios y dieron profecías. Y en Isaías 53 está la profecía del nacimiento de Jesucristo, pero también está el padecimiento, ¿cierto? Entonces, dice Juan, 1 Juan 5:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, o sea, estamos en el que es, ¿sí? No estamos pegada con los dioses indios, ni estamos pegada con Alá ni con Mahoma, sino que estamos con el Dios verdadero. Amén. En su Hijo Jesucristo, mira, dice, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo estamos nosotros. Amén. O sea, Él viene y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y allí es que tenemos que comprender que por medio de Él llegamos al Padre, llegamos a Dios. ¿Para qué? Para que estemos fundamentados en Dios y vivamos nuestra vida en Dios. Porque ¿cuántos se han confundido en el camino y terminan en el judaísmo? O terminan por allá siendo de los judíos ortodoxos, de los más antiguos, que dicen que no existe, que Jesucristo no es Dios, que no es el Hijo de Dios. Entonces, estamos fundamentados en Jesucristo. Y acá dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. O sea, el verbo, que es Jesucristo, es el Dios verdadero y es la vida eterna. Amén. Qué bonito poder comprender a Jesucristo. Amén. Amén. Pero no solamente podemos ver que aquí en Juan se confirma que Jesucristo iba a venir, sino también desde el tiempo de Moisés, ¿cierto? Que fue el escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Porque mira lo que dice aquí en Deuteronomio 18, había una amonestación contra las costumbres paganas y Dios le estaba diciendo a Israel de lo que iba a hacer con las costumbres paganas y lo que iba a acontecer con las naciones que estaban proclamando tantas cosas en contra de Dios. Y entonces dice aquí en el capítulo 13, para que comprendan un poquitico el contexto, dice, no, vamos desde el 11, porque esa abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, o sea, la abominación, porque muchos eran adivinos, muchos aparentaban cosas que no eran y hacían idolatría a otros dioses. Entonces dice acá, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, le prometía a Israel que estas naciones iban a estar sometidas, ¿cierto?, por su pecado. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, por estas naciones que vas a heredar a agoreros. Esa palabra agoreros son aquellos que predicen los males, aquellas personas que predicen o que se vuelven adivinos o que generan o que quieren echar un hechizo o algo así. Y entonces allí se vuelven brujos, se vuelven muchísimas cosas y mezclas. Y entonces dice acá, porque esas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido Jehová tu Dios, ¿cierto? Esto Jehová tu Dios. O sea, no hay que tener mezclas con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hoy en día que vemos las naciones, vemos muchas sectas que levantan allí profetas, supuestos profetas, falsos profetas, y comienzan a adivinar, comienzan a decir profecías y la gente queda encantada con ese tipo de cosas. Y no comprenden ni siguen yendo a ese lugar porque por una falsa profecía o un encantamiento, un espíritu de adivinación, y comienzan aquí a mezclarse con cosas. Y esas sectas dicen tener a Jesucristo en su boca.
pero no es así. Hay que saber discernir los espíritus, porque es lo que nos envía también la palabra de Dios. Aprender de Dios, para que discernamos los espíritus. Amén. Entonces dice aquí, en el versículo 15, profeta en medio de ti, le dice a Israel, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que me muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Amén? O sea, estaba anunciando a Jesucristo que vendría de donde el pueblo de Israel. En medio de todos los hermanos de Israel, de allí surgiría Jesucristo. De allí surgiría el verbo. Amén. Porque el pueblo de Israel tuvo que pasar muchísimas cosas, muchos padecimientos, muchas rebeldías, ¿cierto? Destrucción, así como lo vemos en los libros de Esdras, de Nehemías, que tuvieron que reconstruir el templo, tuvieron que reconstruir el muro, reconstruir esa relación con Dios. Amén. Vamos allí a Romanos 3:22. Dice la palabra, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, cuando tenemos fe, la fe tenemos que depositarla en Jesucristo, que es el verbo. Amén. Para todos los que en él creen, ¿cierto? Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la bendición que es en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, podemos ver que la fe depositada en Jesucristo, aún siendo pecadores, porque todos somos pecadores, no hay excepción de hombre que no sea pecador. Todos los días pecamos, así sea que nos saquen el mal genio, o que miramos lo que no deberíamos mirar, o que hablamos lo que no deberíamos hablar, o que murmuramos, o que criticamos, o que guardamos rencor. ¿Cuántas cosas no guardamos en el caso? ¿Y cuántos dicen, no, es que yo actúo bien, no, es que yo hago esto, no, es que yo creo en Jesucristo y yo soy salvo? Pero ¿y cómo está el corazón? ¿Cómo están las personas hoy en día? Entonces Dios nos está haciendo una invitación aquí a comprender que el verbo es Jesucristo y que tenemos que depositar la fe en Jesucristo para que todos los que creamos en Jesucristo seamos salvos gratuitamente por su gracia. ¿Amén? ¿Por medio de qué? De su redención. ¿Amén? Dice, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en sangre para manifestar su justicia. ¿Amén? O sea, por medio de su sangre se manifiesta la justicia. Porque siendo nosotros pecadores, estando el mundo destruido y estando el mundo hoy como está, por medio de él hay justicia. ¿Amén? Por medio de él hay salvación. Por medio de él hay una salida. Cuando el hombre ya no encuentra una salida, en la angustia, en la tristeza, en el dolor, en la melancolía, en la depresión, cuando el hombre ya no encuentra esa salida, la salida es Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque Él es la justicia. El enemigo quiere destruirnos, el enemigo quiere que la iglesia esté dividida, el enemigo quiere que las familias estén acabadas, quiere ver a los jóvenes en la drogadicción, en la prostitución, pero el enemigo no quiere ver a ningún joven leyendo la palabra. Por eso es que los tiene tan arrestados, los tiene allí en persecución, con el TikTok, con el Facebook, con el Instagram. ¿Cuántos ataques no reciben allí los jóvenes a diario? Y el enemigo sabe cómo moverse, y tenemos que comenzar a orar para que más jóvenes lleguen a Dios. Amén. Para que los padres también traigan a los jóvenes a las iglesias, porque ahora el hombre, el padre,
La madre se ha vuelto permisiva con sus hijos. Y ya no quieren generar el fundamento de Dios en sus corazones, sino, ay, no, es que ese chino no escucha la palabra, no, ese chino no. Y los dejamos allá. Y con 10 años, con 9 añitos, con 11 añitos, y los dejan a la deriva. Y entonces se dejan dominar por la juventud, porque la juventud se está dejando dominar por el enemigo, porque se están dejando distraer. Amén. Entonces Dios nos está haciendo un llamado para que seamos fuertes ante la prueba. Amén. Para que no nos dejemos caer, para que permanezcamos, para que las familias permanezcan. Amén. Aquí vamos a ir a Gálatas 2:15-21, donde también vemos que la palabra de Dios dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Cómo se consideran los judíos? No pecadores de entre los gentiles. Pero cuando Dios pone al apóstol Pablo, lo pone para que vaya por los gentiles, ¿cierto? Con Pedro. Comienzan a predicarle aquí a los gentiles. Entonces podemos comprender que aquí que había en el corazón de los judíos orgullo también, ¿cierto? Porque ¿qué acabamos de leer? Que ninguno de los hombres en esta tierra se salva del pecado, ¿cierto? Por eso es que todos los días tenemos que ir a decir a Dios: Dios, perdóname, he pecado, he hecho esto, he hecho aquello. Hoy mentí, hoy pasó esto, pasó aquello, pero no quiero más esto en mi vida, ¿cierto? Y entonces comencemos a comprender que vamos en busca de ¿quién? Del Dios de la eternidad, que es Jesucristo, ¿cierto? Que es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y acá dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, aquí ya había también una comprensión. ¿De qué? De que el hombre ya no es justificado por la ley. O sea, ya no, a partir de Jesucristo viene un nuevo pacto, y ese nuevo pacto nos permite comprender que ya no somos justificados por las obras de la ley, sino por medio de la fe de Jesucristo. O sea, y podemos comprender que también en la Apocalipsis dice eso, que serán salvos los que tengan la fe de Jesucristo. ¿Y qué es la fe de Jesucristo? Tener la fe depositada en Jesucristo, en el Verbo. Si no tenemos la fe depositada en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, entonces ¿en quién vamos a depositar la fe? Viene un demonio y nos habla, y entonces nos encanta y salimos corriendo para otro lado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando que es la roca donde tenemos que fundamentarnos. Amén. 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 Dice Mateo 24:24, dice: porque se levantarán falsos cristos. Entonces aquí tenemos que tener cuidado, porque sabemos cuál es el Dios verdadero, ¿cierto? Pero ponle cuidado lo que se va a levantar. Y lo que se está levantando, y ya lo estamos viendo en las naciones, lo estamos viendo en muchas iglesias y en muchos lugares, y muchos hombres que se proclaman como Cristo, ¿cierto? Entonces dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, mucho cuidado, porque podemos estar dentro de la iglesia y estar leyendo esta palabra, ¿cierto? Y si no estamos bien fundamentados, podríamos ser engañados. Y es lo que no quiere Dios. Dios quiere que estemos bien fundamentados. Por eso comenzamos este estudio de quién es Jesucristo, de la vida de Jesucristo, del libro de Juan, porque vamos a basarnos en el libro de Juan estos primeros días de estudio bíblico para poder estar bien fundamentados en Jesucristo. ¿Amén? Entonces dice: y si fuere posible, aún los escogidos. Entonces, que no ocurra esto con nosotros. Amén. Que estar firmes día tras día, buscando de Dios, alimentándonos del pan de vida. Amén. Buscarle a Él en todo momento, en todo tiempo, en nuestros pensamientos. Dice Juan, 1 Juan 4, capítulo 1 al 2, dice: amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, muchos pueden recitarte la palabra y decirte aquí, no, el verbo, todo esto, ¿cierto? Pero tienes que aprender a discernir los espíritus. Discernir un verdadero profeta, un verdadero instrumento, una palabra limpia que te alimente, que te llene el corazón, que te sacie, que tú sientas que tienes esa conexión con Dios. Amén. Dice, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que el verbo vino en carne, es de Dios. O sea, aprendamos a discernir los espíritus para que cuando escuchemos la palabra, cuando leamos la palabra, estemos fundamentados en Dios tan fuertemente para que permanezcamos ahí siempre. Amén. Que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, siempre estemos ahí siempre encaminados con Dios. Amén. Dice Juan capítulo 1 versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. O sea, Dios se hizo carne y habitó con nosotros en esta tierra. Y muchos de los que le vieron no le reconocieron, sino que lo rechazaron y lo crucificaron. Pero él vino para qué? Para mostrar el verdadero espíritu. Y vimos su gloria como un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesucristo vino para qué? Para borrar los pecados de los hombres. Amén. Para borrar nuestros errores y llevarnos al camino de la salvación. Es el camino de la verdad y la vida. Amén. Entonces, muchos se preguntan por qué el Padre envió al Hijo, ¿cierto? ¿Por qué el Padre hizo eso? Muchos se preguntan, pero ¿por qué Dios envió al Hijo en forma de hombre y no en forma de mujer? Esas preguntas, ¿cierto?, que se hacen muchos, que muchos no comprenden todavía. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre envió a Jesucristo en forma de hombre y no de mujer? ¿Cierto? Y aquí les tengo la respuesta. ¿Por qué razón? Dice, la razón por la que Dios se hizo hombre fue porque Adán fue el que cometió el error. No, Eva cayó en la tentación, ¿cierto? Pero Adán se dejó tentar también. ¿Y cómo es la cobertura de Dios? Está Dios, Jesucristo, el hombre y la mujer, ¿cierto? La cobertura. Y entonces, ¿qué tenía que hacer Abraham antes de ir y caer allá? Adán, ¿sí que tenía que hacer Adán? Ir a Dios. Tenía que arrepentirse del pecado de Eva, ¿cierto? Para generar la cobertura sana, ¿cierto? La cobertura divina, porque eso era lo que quería Dios también, ¿cierto? Que hubiera un arrepentimiento. Si estaba allí y si caían, tenían que arrepentirse, pero no hubo un arrepentimiento, sino que salieron a esconderse. Entonces, allí es donde vemos que si el Hijo depende del Padre, nosotros dependemos del Hijo. Amén. Y entonces, si nosotros dependemos del Hijo, la mujer también va allí, pegada del hombre también, ¿cierto? Pero entonces hay un lugar diciendo que es la mujer la que busca de Dios y no el hombre, ¿cierto? Entonces allí es donde sí tiene que haber un sometimiento al hombre, pero la mujer tiene que seguir con Dios. ¿Por qué? Porque no puede dejar su relación con Dios. Amén. Porque esto no se trata de machismo ni feminismo, sino se trata de Dios. Amén. Entonces, Adán cometió el error de ¿qué? De no arrepentirse. ¿Por qué? Porque él, antes de haber probado el fruto, él debe haber dicho, no, yo no cometo ese pecado, yo voy más bien al Padre, pido perdón por nuestros pecados porque hemos caído en tentación, como uno solo, y se arrepienten. ¿Cierto? Entonces, no hubo un arrepentimiento, entonces Jesucristo viene, ¿cierto? ¿Para qué? Para quitar el pecado que no fue reconocido.
Y entonces la naturaleza de Adán, ¿cierto? Que es la naturaleza del hombre, que viene desde ese tiempo que se cometió el pecado y se salió desde el Edén, y que ha estado hasta los tiempos de ahorita. Entonces, no hubo ese reconocimiento y viene Jesucristo y genera un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque por eso a Jesucristo se le conoce también como el segundo Adán, ¿cierto? Entonces ahí comprendemos que Él viene como el segundo Adán para quitar los pecados del hombre. Entonces es Dios hecho carne, que se revela a los hombres para hacernos comprender que por medio de Él está la salvación. Entonces, la realidad que se originó en Adán, ¿cierto?, que fue transmitida de generación en generación, Él vino a romperla. Él vino a quebrantar todo eso. Entonces esa naturaleza pecaminosa se quebranta a partir de Jesucristo. ¿Amén? Por eso Él es el Verbo. ¿Amén? Por eso Él es la eternidad, porque Él viene a romper todo razonamiento, a romper todo lo que el hombre no hizo. Y entonces, cuando tú ves a Jesucristo, Él dice: Padre, perdónanos, ¿cierto? Y intercedía por el hombre, intercedía por los pecadores. Vino, hizo milagros, hizo sanidades, hizo muchísimas cosas. Entonces, el que debía arrepentirse en ese momento, pues era Adán, pero viene Jesucristo y reivindica y restaura todas las cosas. La restauración comienza allí en Jesucristo. Amén. Entonces, podemos ver que es el camino correcto a seguir. Y tenemos una cadena de cobertura espiritual. Amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios nos trae esa enseñanza. Amén. Para que comprendamos que por medio de Él está la vida, está la salvación. Amén. Que Él vino a quebrantar todo pecado, todo pensamiento, toda culpabilidad, ¿sí? Porque cuántos no cometen pecado y dicen: ay, no, yo ya me siento culpable, ya no quiero seguir a Dios. Y uno cuando comete un error, uno dice: no, yo ya no soy digno, ya no quiero seguir más. O sea, déjenme aquí, hermano, yo ya no valgo nada. ¿Cierto? Y cuántos se van al alcohol y terminan en la taberna porque se volvieron adictos del alcohol y terminaron allá. Y a pesar de haber estado aquí. Y entonces cuando vuelven al alcohol, o cuando vuelven a la droga, o cuando vuelven a la prostitución, dicen: ay, no, ya, déjenme aquí, hermano, yo ya me siento culpable, ya no soy digno. Y es el enemigo que quiere meter esos pensamientos. Pero lo que no comprenden es que por medio de Jesucristo está la salvación. O sea, tienen que volver nuevamente a tener esa relación con Dios, volver a buscarlo. Pero muchos se echan a la pena y ya no quieren ni buscarlo. Entonces, buscar el fundamento, buscar a Dios, el Verbo, amén, el amor, la verdad, la vida. Entonces, busquemos a Dios, amén. Busquémoslo para que Él sea el sustento, para que Él nos alimente, amén. Vamos a terminar aquí con este pasaje. En Juan capítulo 5, versículo 4, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree a quien envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. O sea, el que cree en la palabra de Jesucristo, también cree en el que lo envió. Amén. También cree en el Padre por medio de Jesucristo. Entonces, no vendrá a condenación el que cree en Jesucristo y el que cree en el Padre, ¿cierto? Porque va a pasar de muerte, que es el pecado, va a pasar a la vida, que es Jesucristo, que es el Verbo. Amén. Amén. Vamos a dejar por aquí, por hoy. Amén. Vamos a terminar de leer aquí hasta el versículo 3. Amén. Del versículo 1 de Juan, del capítulo 1 de Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Amén. O sea, vino Jesucristo a resplandecer. Amén. En medio de tanta tiniebla. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, no prevalecen ante la luz. Amén. O sea, en medio de una discoteca de perdición, allá puede entrar Jesucristo y sacar a sus escogidos.
Así es. Y así lo hace. En medio de allá, de la peor olla, ¿cierto? Donde está el drogadicto más drogadicto, ya puede llegar Jesucristo y sacarlo. Así es. Entonces hay que confiar en Dios y fundamentarnos en Él. Amén. Esa es nuestra roca y nuestra salvación. Amén. Vamos a orar por la eternidad. Amén, Padre. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque tú nos instruyes, porque tú nos traes claridad, Señor, nos traes enseñanza. Nos permite, Señor, conocerte, tener una relación contigo, Padre, comprender que sin ti, Señor, estaríamos perdidos, que sin ti, Señor, estaríamos en el mundo buscando otras cosas. Por eso, Padre, queremos reconocer, Señor, que tú eres el dador de la vida, que tú eres el creador del cielo y de la tierra, Señor, que antes de ti no había nada, Señor, sino que tú eres el que inició todo, Señor. Tú eres el principio, tú eres el fin, Señor, tú eres el alfa y la omega, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos alimenta, Señor, que nos instruye, que nos permite, Señor, fundamentarnos en ti, Señor, comprender, Señor, que tú eres el pan de vida, Señor, que tú eres el agua que nos alimenta, Señor, que no nos da sed, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor, porque a pesar, Señor, de tanta maldad, Señor, que se ve alrededor de las naciones, tú nos guardas, tú nos purificas, Señor, y nos estás escogiendo, Señor, para salvación, Padre. Oh, Padre Celestial, permite, Señor, que muchas personas lleguen a ti, Señor, que muchos escuchen el mensaje, Padre, para que vengan a ti, Señor, para que no se pierdan, Padre, sino que vengan de tinieblas a luz, Señor. Tráelos de nuevo, Padre, a los que se han ido, Señor. Quitamos aquí la gloria, Señor, la honra, la alabanza. Tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.